Hola y bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este podcast, este programa el podcast de Creepypastas de Medianoche. Una disculpa por estar bastante ausente, pero bueno, trabajo, escuela, entonces sí, está muy difícil, ya se lo saben. Pero bueno, no vengo aquí a hablar de lo fea que es mi vida. Creo que ya habrá un video especial para todo eso, ¿no? En fin, antes de comenzar quisiera decir que originalmente esta creepypasta iba hacer otra llamada a la realidad falsa. Sin embargo, a último momento, antes de narrarla, cambié, debido a que esa de la realidad falsa prefiero guardarla un poquito para después. Aparte de que es larga y hoy no tengo tanto tiempo como me gustaría tenerlo. Y aparte es una creepypasta que yo escribí y que de verdad para mí es muy especial. Entonces creo que después de este periodo de tiempo, la siguiente semana me voy a dedicar a grabarla y pues eventualmente a subirla. Igual una disculpa y de verdad agradezco mucho la paciencia que me están teniendo. Realmente créanme que si yo pudiera grabar diariamente lo haría, pero bueno, no puedo. Entonces, sin nada más que comentar, voy a mandar los saludos a los seguidores, que creo que sí, son varios ahora. Ahora sí, yo creo que ya me acomodé. A ver, primero que nada, un saludo y un abrazo muy enorme a Salvador Chaires García, a Denis Kelpo, a Johan Huerta Galván, a Jordi Alonso Díaz, a Álvaro Sebastián Vergara, a Lisbeth Rosas, a Victoria Verdín, a Enrique Rodríguez y a Janet VFG. Y creo que ya sería todos los saludos. Ya saben, si quieren ser saludos en el siguiente episodio, sigan en Instagram y ya, no hay ciencia, no hay mucha ciencia detrás de eso. Ya ahora sí no voy a agregar nada más y comencemos con la creepypasta de los Sims. Sonny, el payaso trágico. Espero que la disfruten. Buenas noches. Hasta el día de hoy, sinceramente, no tengo ni idea ni explicación de qué, por qué o cómo sucedió esto. Pero nunca volveré a tocar el juego. Me ha perseguido durante mucho tiempo y nunca volveré. Para aquellos que nunca jugaron el juego, intentaré mantener las descripciones iniciales lo más breves posible. El resto de ustedes puede tener sus momentos nostálgicos. Si alguna vez tuvo una PC para jugar hace 10 años, debe estar familiarizado con el juego Los Sims. Sin embargo, si has jugado el juego lo suficiente, sabrás que también podría volverse un poco espeluznante para tu gusto. Por ejemplo, siempre que todos los Sims estén dormidos, en noches aleatorias aparece un ladrón. Cuando esto sucede, puede escuchar un tono tenso muy espeluznante que le produce un hormigueo en todo el cuerpo mientras camina espeluznantemente hacia su propiedad. Por supuesto, si ha hecho el truco del capullo de rosa, seguramente tendrá instalada la alarma antirrobo en su casa y se activará cuando el ladrón camine despreocupadamente hacia la puerta más cercana que pueda encontrar. Es como si no te dejara instalar un candado en esas malditas cosas. Entonces, llegaba la mujer policía y arrestaba a su imbécil. Luego, obtienes una recompensa por aparentemente atrapar a un criminal buscado, lo cual es bueno. El mismo tono espeluznante suena cuando tu Sim falta al trabajo o es despedido. En otro caso, cada vez que ocurre un incendio, suena un tono similar a la música de los ladrones, excepto que posiblemente sea 3 veces más espeluznante. Entonces llegan los bomberos y tus Sims pueden ayudar a intentar apagar el fuego. Después de que se apagan los incendios, los bomberos simplemente se van como si nada hubiera pasado. Tus Sims también actúan como si nada hubiera pasado. Es decir, si nadie murió durante el incendio, si alguien murió, el ángel de la muerte llegará y hará lo suyo sobre el cadáver. Puedes usar a tu Sim para rogarle que devuelva la vida al muerto. Si tu Sim está feliz y tiene mayormente verde en las barras de necesidades, puedes apostar contra el segador y lo más posible es que ganes, salvando así la vida de tu Sim muerto. Si el Sim mendigo tiene mayormente rojo, el segador lo rechazará y aparecerá una lápida en lugar de un Sim muerto. Intentar encontrar la música espeluznante en YouTube sería útil antes de leer esto, si eres lo suficientemente valiente. Ahora que entiendes la esencia, aquí viene uno de los momentos más inquietantes que he tenido en mi vida. Realmente desearía que esto nunca me hubiera pasado.
Era el invierno de 6º grado cuando me quedaba despierto un viernes por la noche jugando a los Sims. Debe haber sido alrededor de las 10:30. Me aburrí de jugar con mi rica familia feliz, así que decidí ir a mi lugar de origen con la familia miserable que creé para divertirme un poco. El hogar de muchas lápidas esparcidas en patrones aleatorios, solo basándome en eso y en el hecho de que los Sims tenían nombres de personas y niños que no me gustaban en ese entonces, podrías decir fácilmente lo que había estado haciendo. Siempre elegí ese lugar para conservar la memoria. Uno incluso tenía el nombre de Osama Bin Laden, a quien maté con un cohete de fuegos artificiales. Irónico, ¿verdad? Así que estoy revisando los Sims. Todo tiene barras rojas de necesidades. Decidí hacer que estos dos tipos peleen y se den una paliza el uno al otro. Sin embargo, había algo extraño en este Sim en particular a quien torturaría específicamente a mi gusto. Después de un tiempo, Sonny the Tragic Clown llegó a la casa. Básicamente, es un payaso desdichado que viene a tu casa si tus Sims se sienten demasiado desdichados durante un periodo de tiempo prolongado. Se pasa el tiempo dando vueltas intentando hacer trucos que fallan estrepitosamente, llorando, tosiendo como un tipo que fuma 3 paquetes al día y cabreando a tus Sims. Simplemente hace que tu vida sea un asco hasta que te deshaces de él. Ahora él sería la peor víctima sufriendo bajo mi ira. Todo el mundo siempre lo abofeteaba y lo insultaba. Hice que los otros Sims lo torturaran como si no hubiera un mañana. Solo pensé que era gracioso, porque cada vez que pasaba que un Sim completara una tarea, hacía algo para que Sonny se sintiera miserable. Eventualmente, cada Sim comenzó a odiar tanto a Sonny que lo abofeteaban. Lo insultarían e incluso lo atacarían sin mi orden. Ahora pensé que era bastante gracioso en ese momento. Llegué al punto en que me encantaba ver a Sonny miserable. John fue capaz de atacarlo y eso no es normal, porque cuando creé sus rasgos de personalidad le di un medidor completo de agradable. Los Sims con un indicador alto de agradable solo tienen comandos que son corteses con otras personas como abrazo, dar un regalo, coquetear y halagar. Aún así, simplemente lo descarté sin molestarme en pensar nada al respecto. Sonny se convirtió en el símbolo de todo lo que odiaba. En ese momento mi mamá me dijo que debería irme a la cama pronto. Debería haberla escuchado. Aquí es donde comenzó todo el caos, comenzando con el peor error que he cometido. Después de un tiempo me cansé de jugar con el payaso y no podía soportar escucharlo llorar todo el tiempo. Hice todo lo que pude para tratar que se fuera. Hacer que los Sims lo abofeteen, lo insulten, le digan que se vaya, nada funcionó. Así que pensé que era hora de ponerse manos a la obra. Coloqué fuegos artificiales dentro de la casa, lancé el cohete y dejé que se estrellara, lo que provocó un incendio. La música escalofriante comenzó a sonar. Hice que me quitaran las cartas y calculé el tiempo que les llevaría a todos morir de una muerte feroz. Una de las mujeres fue la primera en irse cuando comenzó a gritar y agitar los brazos sin poder hacer nada. Luego, uno de los muchachos quedó atrapado en el incendio que se extendía. Finalmente, los Sims comenzaron a cocinar y el fuego alcanzó a Sonny, quien también comenzó a gritar y a agitar los brazos. Sentí que me invadía la sensación de maldad cuando le di a la pantalla de mi computadora una mirada morbosa junto con una sonrisa sádica infantil. La misma sonrisa que esperarías que tuviera un niño cuando está quemando hormigas con una lupa. Pero otro sentimiento me pasó junto con el mal sentimiento. Algo no estaba del todo bien. He visto Sims arder antes y todos agitaban los brazos de la misma manera ridícula. Esta vez fue diferente. Los Sims parecían gritar de ninguna otra manera que haya conocido antes. Sus gritos no eran como si estuvieran haciendo el gracioso pisando un carbón caliente, sino como si estuvieran pidiendo ayuda, rogando y suplicando como si supieran que yo estaba allí y era la causa de toda esta locura. Lo que realmente me afectó fue que estaban gritando a un volumen más alto de lo que pensé que tenían mis altavoces. Estaban bastante bajos, pero rápidamente los bajé un poco. Tuve una sensación extraña de esto y un poco de miedo, pero traté de quitármelo de encima.
Entonces mi tiempo de humor duró poco. Después de que aparentemente no estaba haciendo nada para ayudarlos, sus gritos realmente invocaban dolor, pena y sufrimiento. Mirando alrededor del fuego, 2 de los Sims ya habían caído al suelo mientras que los demás todavía se agitaban en vano. 1 o 2 de los Sims parecían mirarme directamente pidiendo ayuda. No pensé nada de eso, solo pensé que me estaban mirando un poco porque así es como estaban antes de quedar atrapados en las llamas. Pero entonces, mientras pasaban por la casa, allí estaba Sonny. Él también estaba frente a mí. Era diferente. Algo no estaba bien en él. Estaba agitando los brazos como un maníaco. Gritaba como el guasón, excepto que era mucho más sádico y loco. La forma en la que chillaba y gemía me hizo sentir asustado. Además, hacía frío, así que me estremecía un poco. Estaba frente a mí y dándome esa espeluznante mirada de payaso. Este tipo de mirada que me estaba dando Sonny era una mirada de locura en su forma más pura. Nunca supe si se suponía que debía lucir así, pero lo hizo. Era como si estuviera mirando mi alma más allá de la pantalla. Su rostro morboso estaba lleno de incredulidad, ira, depresión, rabia y otro sentido. Sus ojos blancos y brillantes de payaso miraban perfectamente en línea conmigo. Nunca había visto una emoción tan poderosa en un personaje de videojuego, y mucho menos muchas a la vez. ¡Demonios! Nunca he visto a alguien en la vida real darme ese tipo de mirada. Luego se quedó quieto, así, como si estuviera parado sin hacer nada. Aunque no sacudió la mirada malvada en su rostro o el hecho de que estaba siendo incinerado. Debe haber sido un error, pensé. Espero que haya sido un fallo. En ese momento escuché un ruido del obturador de una cámara. Era la cámara de captura de pantalla que se apagaba automáticamente. Por lo general, lo hace cada vez que sucede algo lleno de acontecimientos mientras juegas. Así que hice clic en guardar y en mi álbum de fotos para ver qué era, y era una foto de Sonny dentro del fuego. El pie de la foto decía algo como: "Tengo a ese maldito payaso", lo que me pareció divertido pero más inquietante debido a la situación en la que me encontraba. Allí, en la foto también, estaba haciendo exactamente la misma mirada de muerte. Me llenó de una sensación tan sombría y espeluznante que me desconecté de inmediato. Lo pensé y volví a hacer clic en el álbum de fotos para borrar la foto. El juego se congeló por un momento. Luego, sin previo aviso, la foto del payaso volvió a surgir. Podría haber sido solo yo, pero la foto parecía estar ligeramente ampliada. Hice clic en el botón eliminar. No pasó nada. Me frustré y volví a hacer clic repetidamente. Entonces podrías escuchar que el clic se vuelve más lento por un segundo y se detiene. El juego se me congeló. En este punto, yo estaba bastante asustado. Estaba temblando. Podía sentir todos mis poros chocando contra mi ropa mientras un escalofrío me recorría la columna. Me agaché debajo del escritorio, reinicié la computadora y reinicié el juego. Entonces recordé que me olvidé por completo de comprobar la hora después de que murieran los Sims. Eran las 11:30 de la noche. Todavía con los pelos de punta decidí jugar el juego de nuevo, pero algo era extraño. No hubo sonido durante la introducción y el color parecía tener un tono extraño. Los colores extravagantes parecían cambiarse en uno y filtrar en la pantalla. Cada color era puramente rojo, blanco, azul, amarillo o verde. Simplemente no se veía normal. Sentí que mi monitor se estropeaba. La música de conga tampoco sonaba durante la pantalla de carga, solo la nada en blanco. Cuando apareció el mapa revisé mis parlantes porque todavía no había sonido. Lo subí, pero aún así, nada. Por alguna razón, decidí ir a visitar lo que quedaba de la familia que acabo de sacrificar. Cuando llegué allí no quedaba nada. Todo estaba quemado y había cenizas por todas partes. Había lápidas dentro del edificio mediocre. Miré hacia donde había muerto Sonny y no encontré nada. Allí no había nada más que una pintura en la pared. Era una pintura de él,
que puedes comprar en la tienda. Realmente lamento mirar más de cerca, porque ahora vi lo que se parecía a él en un estado mucho más espeluznante. Lo representaba en una sombra oscura, así como si estuviera mirando fijamente a alguien. Decidí jugar como mi familia feliz para sacarlo de mi mente, así que voy al menú y hago clic en volver al mapa. Ahora, no tengo idea si acabo de disimularlo o ha sido así todo el tiempo, que no estaba mirando, pero por un cuarto de segundo sentí como si la cara del payaso en la pintura mirara hacia arriba con el ojo. Obteniendo otro de esos escalofríos, seleccioné a mi familia feliz. La casa que construí para ellos fue diseñada específicamente para tener una arquitectura muy similar a mi casa real, si no exacta. Era de noche en el juego, incluso hice que un niño pusiera los dibujos animados para sentirme mejor. Pero aquí es cuando comenzó la parte extraña. El otro niño decidió interferir con los dibujos animados y puso el canal de terror. Seguí tratando de volver a los dibujos animados, pero él simplemente lo cambiaba a horror después de 5 segundos. Acabo de enviar a los niños a la cama e hice que todos se durmieran. El tiempo se aceleró ya que nadie estaba haciendo nada. De repente apareció un mensaje que decía 3 días más, y esa maldita música espeluznante de ladrones resonó en mis parlantes. Me tomó tan inesperadamente y por sorpresa que salté hacia atrás de mi asiento, haciendo un gran golpe. Olvidé que lo tenía tan fuerte. El mayor escalofrío jamás se convirtió en un espasmo de pánico y miedo. Junto al mensaje estaba el rostro de Sonny mirándome directamente a los ojos. Estaba tan asustado que no podía moverme ni responder, pero miré fijamente durante 2 segundos seguidos. Mi corazón debe haber saltado un latido y estaba latiendo más rápido que nunca. Tomé el mouse e hice clic en el botón aceptar. Por supuesto, solo mi suerte. El juego se congeló y me quedé sufriendo con la cara de Sonny mirándome. Estaba a punto de reiniciar la computadora cuando el mensaje finalmente desapareció. Gracias a Dios. Encendí el menú de compra para poder escuchar algo de música relajante, excepto que bajé mucho el volumen. No pude escucharlo. Estaba fallando o algo así. Tal vez la música no estaba funcionando correctamente. Eventualmente seguí con mi negocio como de costumbre, haciendo las tareas diarias mientras todavía estaba asustado por el mensaje. Luego, cuando envié a todos a la cama, ese mensaje inquietante apareció nuevamente. La música no sonaba al principio, así que pensé que no sonaba. Lo hizo. Hubo un retraso solo para joderme la cabeza y tirarme. No me asustó tanto, pero aún así me asustó. Nada fue diferente, excepto que esta vez el mensaje decía 2 días más. Asustado cogí mi reproductor CD y puse algo de Green Day para animarme. Mi comodidad, las baterías se agotaron en medio de la canción Holiday. Eso realmente no ayudó en absoluto. Aún así, decidí seguir adelante. Hasta el día de hoy, no sé por qué no estaba demasiado disuadido para seguir adelante. Pero lo hice de todos modos. Me fui a dormir bastante inquieto pensando demasiado. Tal vez si dejo que el juego continúe por la noche, todo desaparecerá. Mi hermano menor también era adicto al juego, así que decidí preguntarle si sabía algo al respecto. Incluso lo acusé de hacerlo para meterse conmigo. Él solo respondió ridiculizándome, diciendo que solo estaba inventando para asustarlo. Le creí cuando dijo que no lo sabía. Además, me estaba engañando a mí mismo al pensar que un niño de primaria podría descubrir cómo hacer algo así, incluso antes de que pudiera, especialmente no tan bien planeado. También intenté buscarlo en línea. Todo lo que encontré fue BS, nada. La siguiente noche del juego, que estaba jugando el sábado por la noche, sucedió lo mismo, excepto que el mensaje decía un día más. La música tensa y escalofriante se volvió a sonar en mis altavoces. ¿Cómo? No sé. Esta vez tenía los parlantes bajados casi por completo. Lo único que podía haberlo hecho más silencioso fue si silenciaba y desconectaba la maldita cosa. Ni siquiera me molesté en mirar la cara de Sonny, pero desde mi visión periférica parecía que tenía la boca abierta de una manera muy diabólica. El maldito juego se volvió a retrasarse y miré por la ventana hasta que desapareció el mensaje.
Realmente no ayudó que el juego parecía estar preparándome al mostrar un payaso en el televisor, una imagen aleatoria de un payaso que no recuerdo haber puesto en mi pared, y un arbusto fuera que parecía una peluca. Confía en mí. Esto realmente fue una broma enferma. Estaba pensando, ¿quién pudo haber hecho esto? ¿Por qué lo harían? Solo tenía 12 años. No es como si pudieran ver mi reacción para disfrutarla. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Es siquiera una broma? Procedí a ocuparme de los asuntos diarios de mis Sims cuando se despertaron. Compré un montón de cosas nuevas para ellos y retoqué algunas cosas. También vendí la pintura del payaso por $1 y reemplacé el televisor. Traté de hacer todo lo posible para mantener al payaso fuera de mi cabeza, fuera de la vista, fuera de la mente. Las cosas mejoraron un poco desde aquí. ¿Sí? En este punto llegó el peor y más aterrador momento de mi vida. Mi corazón habría vencido a un corredor de Kenia con esteroides en una carrera de latidos. Ningún otro momento me atormenta como este hoy. Con toda sinceridad, tiempos paranormales como estos son como un puño de inflexión en la vida. Apareció un mensaje mientras todos aún estaban despiertos. Esta vez no fue la música de los ladrones la que sonó. Era la música del fuego. Chilló mis altavoces tan fuerte porque no me lo esperaba. Me asustó como si acabara de pincharme con 1000 agujas. Mi columna hormigueaba tanto que estaba petrificado. Bien podría haber golpeado el rigor mortis. Allí estaba el mensaje. Tenía de nuevo la cara de Sony, que parecía tener una sonrisa demoníaca. Cuando leí el mensaje pude sentir que me ponía pálido. Mi cuerpo sentía como si se estuviera cerrando desde el cuello hasta todo mi cuerpo. Mis ojos se abrieron sin mi control. Créanme, si alguna vez pudiera sentir que sus pupilas se dilatan, así es como se sentiría. El mensaje decía: no hay a dónde ir, él está aquí. Realmente me mató escribir eso, y mucho menos leerlo. Traté de hacer clic en modo de construcción, pero no me dejó. Era como si viniera el ladrón y no te dejara hacer nada. Hice que mi Sim, su esposa, fueran a un lugar dentro de la casa donde pudieran escapar. Una vez que los puse en orden, me di cuenta de algo. Los niños estaban jugando a la mancha afuera. Oh, no. Oh, Dios, no. Lo siguiente que supe fue que uno de los niños escapó al patio trasero mientras que el otro se quedó parado mirando mientras estaba de espaldas a la acera. No quería mirar, pero simplemente no podía apartar la mirada. El payaso se deslizó lentamente por la acera. El niño simplemente se quedó allí como si no tuviera ni idea de lo que estaba pasando. El payaso caminó hasta que estuvo en línea con el niño. Luego se dio vuelta. Caminó hacia el niño y traté de hacer que éste se escapara o algo así. Cualquier cosa que lo alejara de ese maldito payaso. Debía haber hecho clic con el mouse unas 40 veces por segundo. Nada. Entonces sucedió lo más horrible. Como si el payaso fuera un ladrón, se inclinó sobre el niño y el niño desapareció. Justo cuando desapareció, la música del ladrón chilló. Una imagen apareció en la pantalla durante 1 milisegundo, pero no pude verla a tiempo. Sony estaba entonces sosteniendo un saco al igual que el ladrón. No podía creer lo que veía. Mi mandíbula se abrió involuntariamente. Ni siquiera lo sentí o lo noté mucho porque mi cuerpo estaba tan entumecido por el miedo y el pánico. Observé con horror mientras caminaba detrás del otro niño que corría por la casa. Para mi sorpresa y asombro, Sony hizo lo inteligente y regresó por el otro lado hacia donde el niño estaba corriendo por la casa. No había esperanza. El chico se topó con él en la esquina delantera izquierda de la casa. Él también fue recogido en un saco junto con la música de los ladrones. La imagen apareció de nuevo en la pantalla. No pude distinguirlo, pero sé con certeza que no fue algo bueno o algo que me gustaría ver. El payaso luego procedió a no caminar sino a correr fuera de la escena. Como si no fuera lo suficientemente espeluznante, esos Sims corren jodidamente rápido en un movimiento similar a una sacudida. Mis otros Sims se quedaron en la casa sin hacer nada hasta que el payaso del infierno desapareció de la escena.
Entonces, de repente mis Sims salieron corriendo por la puerta hacia donde se llevaron a los niños y comenzaron a gritar de horror. La burbuja de diálogo expresiva que simbolizaba un ruido fuerte apareció sobre cada una de sus cadenas. No había nada de ellos. Ahora he escuchado a los Sims gritar antes, pero de nuevo, esto fue muy diferente. Los gritos eran espeluznantes, inducían a la desesperación, aterrorizaban y eran muy realistas. Mis parlantes no eran tan viejos, pero definitivamente no podrían haber producido una calidad de audio tan realista. Parecía que una persona pequeña estaba realmente dentro del altavoz gritando a todo pulmón. Los Sims comenzaron a sollozar y llorar en sus manos. Del mismo modo, era un sollozo que sonaba muy realista. Lamentablemente podría poner los parlantes debajo del escritorio y pensarías que hay alguien sentado debajo del escritorio llorando como si estuviera viviendo en un completo purgatorio. La imagen de antes volvió a aparecer en la pantalla y logré presionar imprimir pantalla. Justo a tiempo. Dios, ayúdame. Si mi tiempo estuviera un poco fuera de lugar, entonces no tendría nada que ver con lo que acabo de mostrar en la captura de pantalla. En este punto, al borde de las lágrimas, mi visión se nublaba, mis labios temblaban. Temblaba violentamente, pero no podía apartar la vista del terror. Incluso estaba lloriqueando como un bebé asustado. Lo perdí. Me caí de mi silla. Fui a ir a tocar algo de música. Escuché algunas canciones y dejé escapar la orina más larga que he tenido en toda mi vida. Cuando regresé con mi reproductor de CD en la mano, mi plan original era abandonar el juego. Ya terminé con esta mierda. No me importa si tenía que jugar a Jimmy Neutron contra Jimmy Negatron por el resto de mi vida. Solo quería el puto juego fuera de la computadora. Regresé en unos 15 minutos. Noté que no había pausado el juego. Tocar mi mouse hizo que me desplazara hacia debajo solo para ver lo que estaba sucediendo. Solo quedaba un Sim. Ese Sim era el que tenía mi nombre. La esposa no se encontraba por ninguna parte. Ninguno de sus rastros estaba disponible en la barra de navegación, excepto el Sim restante. Estaba parado en la casa mirando fijamente a la nada. La música volvió a sonar. El payaso del infierno había regresado, viniendo a obtener lo último de lo que comenzó. Ya no estaba de humor para soportar esta mierda, no como hace 3 horas. Hice que el Sim llamara a la policía y luego saliera por la puerta trasera y fuera a la esquina, sin mencionar que silencié mis parlantes de verdad esta vez. Sonny entró a la casa con indiferencia, como si supiera que yo estaba allí. Se desplazó por la sala de estar, el comedor, la cocina y un poco de la sala familiar. Era como si me lo estuviera buscando. Después de buscar y no encontrar nada, por alguna extraña razón decidió tocar el televisor y se rompió al instante. Luego se sentó en mi sofá, mirándolo como si hubiera algo. Después de un momento o dos se puso de pie abruptamente. Fue como si acabara de tener un pensamiento repentino. Procedió a salir por la puerta trasera y seguir el mismo camino que mi Sim. Rápidamente le ordené al Sim que caminara por el frente y hacia atrás. El payaso siguió sus huellas. Luego vino la peor noche de toda mi vida. Dado que la arquitectura de la casa es como mi casa real, la sala de computadoras está arriba y en la esquina trasera derecha. Mi Sim estaba caminando por la esquina hacia la parte de atrás con el payaso caminando a la misma velocidad. Pero aquí está la parte más aterradora. Una vez que mi Sim llegó a la esquina trasera izquierda de la casa, Sonny estaba empezando a llegar a la parte trasera derecha. Escuché algo afuera. No me atreví a apartar las cortinas, así que solo escuché con atención. Todo el tiempo que Sonny estuvo caminando por la parte de atrás a la derecha, pude escuchar pasos crujir silenciosamente en el suelo fuera de la ventana. Estaba alrededor de lo que parecía ser el mismo lugar también. Cuando Sonny se detuvo para girar a la izquierda, los sonidos de los pasos afuera se detuvieron y también sonaron como si alguien volviera. Luego continuaron una vez que Sonny comenzó a caminar de nuevo. No pude hacerlo.
Me volví loco y absolutamente balístico. Forcé el apagado de la computadora, corrí y abrí la puerta de mi habitación de mi mamá llorando de tanto miedo. Salté a la cama y debajo de las sábanas en un solo movimiento y no salía. Empecé a llorar. Mi mamá se despertó al instante, preocupada. Era demasiado difícil hablar en ese momento, así que todo lo que pude hacer bajo mi llanto histérico fue: tengo miedo, quiero dormir aquí. A la mañana siguiente mi hermano estaba jugando y me preguntó por qué dejé la computadora encendida sin pausa. Lo miré por un segundo, luego simplemente me alejé. Una vez que se bajó, saqué el disco y lo guardé. No tienes idea de lo mucho que quería romperlo en pedazos y tirarlo a la basura, pero me habría metido en problemas por eso. Pero luego recordé cómo capturé la imagen. La computadora estuvo encendida toda la noche, por lo que no pudo haber olvidado la imagen copiada. Abrí Microsoft Paint e hice clic en pegar. La imagen que apareció fue horrible. Si no mal recuerdo, era una foto de Sonny. Estaba parado en el mismo lugar donde murió. Era una imagen ampliada de cerca. Tenía una sonrisa obvia en su rostro que mostraba dientes podridos y llenos de gingivitis, convertidos en puntas afiladas. Parecía el payaso informático de Stephen King. Eso fue todo. Borré la imagen y saqué el juego. Hasta el día de hoy todavía me persigue. Todavía me pregunto qué fue. Como dice Stephen King, eliminar la palabra ¿cómo? Es lo que realmente te afecta. Un evento tan inexplicable ocurrió y me desconcierta por qué mis parlantes sonaron aunque los silencié. ¿Por qué se detuvieron los pasos después de apagar la computadora? ¿Por qué Sonny decidió meterse con mi cabeza? Demonios, ¿por qué tenía que ser después de que lo torturé durante tanto tiempo? Supongo que a veces las cosas solo pueden ir tan lejos hasta que se rompen. Si alguna vez te preguntas qué pasó después, aquí hay algo que encuentro realmente extraño. Inicié sesión en el juego hace un par de años, y por lo que recuerdo todas las casas del juego fueron limpiadas como si nunca hubieran construido una casa o hecho algo allí. Fue un poco inquietante mirar un campo abierto que alguna vez fue el dominio de las casas que creé. Casi a la izquierda había un cementerio espeluznante en lugar de la casa que solía torturar a los Sims. Nunca he tocado el juego desde entonces. Ni siquiera me molesté en conseguir los Sims 2 cuando salió.